Aprende cómo encontrar las identidades trigonométricas básicas, las cuales se denominan pitagóricas, cocientes y recíprocas, empleando la circunferencia unitaria, las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Iniciemos. Iniciemos nuestro análisis teniendo en cuenta la circunferencia unitaria, la cual ya sabemos que su radio es igual a 1. En ella ubicaremos un ángulo en posición normal, el cual llamaremos ángulo θ, y donde finaliza el lado terminal de este ángulo, vamos a trazar una línea que sea paralela al eje vertical para formar un triángulo rectángulo. Tengamos en cuenta que los ejes que observamos allí en nuestra circunferencia unitaria son los ejes habituales, X y eje Y. Ahora bien, como ya tenemos un triángulo rectángulo en nuestra circunferencia unitaria, vamos también a tener en cuenta que para el ángulo θ, este será el cateto adyacente y este será el cateto opuesto. Como aparecen los ejes X y Y, entonces el cateto adyacente equivale a la medida que tenga en X y el cateto opuesto a la medida que tenga en Y. El radio, que equivale a 1, es la hipotenusa de dicho triángulo. Con esta información podemos escribir las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente y las demás. Podemos apreciar que seno será Y sobre radio, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa, y así las demás razones de acuerdo a su definición. Observemos un momento el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para nuestro triángulo rectángulo, vemos que los catetos son X y Y. O sea, aquí tenemos el cateto adyacente al cuadrado sumado con el cateto opuesto al cuadrado, que es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces podemos apreciar cómo el teorema de Pitágoras lo hemos expresado de acuerdo al triángulo rectángulo de nuestra circunferencia unitaria. Vamos a escribir las identidades trigonométricas denominadas pitagóricas, con esta información que acabamos de analizar. Entonces voy a escribir acá que primero escribiremos aquellas que son las pitagóricas. Para poder escribir las identidades que son pitagóricas, vamos a tener en cuenta esta expresión del teorema de Pitágoras y un par de expresiones de las razones trigonométricas. Vamos a hallar una relación. Si observamos bien, seno de θ en las razones trigonométricas se define como y sobre radio, pero el radio en la circunferencia unitaria equivale a 1. Por lo tanto, seno será y dividido entre 1, lo cual es igual a y. Asimismo, coseno es x dividido entre radio, y si radio equivale a 1, entonces x entre 1 será igual a x. ¿Por qué he hecho esto? Porque el teorema de Pitágoras dice que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Pero ¿quién es x al cuadrado? De acuerdo a lo que acabamos de analizar, x es coseno. O sea que podemos escribir coseno al cuadrado de θ más ¿quién es y? Y es seno. Entonces será seno al cuadrado de θ y esto es igual a radio al cuadrado. Y radio ya sabemos que equivale a 1, o sea que será 1 al cuadrado. Organizando esta expresión, llegamos a seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ será igual a 1 al cuadrado, que es 1. Y de esta forma tenemos la primera identidad trigonométrica que se denomina pitagórica. Son 3, ya tenemos una. ¿Cómo obtenemos la segunda? A partir de esta primera expresión, de esta primera identidad, podemos obtener la segunda y la tercera. ¿De qué forma? Vamos a dividir todos los términos de esta identidad entre seno al cuadrado. O sea que podemos escribir
seno al cuadrado de teta sobre seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta sobre seno al cuadrado de teta es igual a 1 sobre seno al cuadrado de teta, dividiendo todo entre seno al cuadrado. Al hacer las operaciones, podemos apreciar que, en primer lugar, en el primer fraccionario tenemos seno cuadrado sobre seno cuadrado, que es 1. Estamos dividiendo cantidades iguales. Ahora tenemos más coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado. Volvamos nuevamente a las razones trigonométricas. Si observamos la tangente, dice y sobre x. ¿Quién es y? Seno. O sea que tangente la podemos expresar como seno de teta sobre ¿quién es x? X es coseno sobre coseno de teta. Pero resulta que en el análisis que estamos haciendo dice coseno sobre seno. Es al contrario. Por lo tanto, nos dirigimos a la cotangente que dice x sobre y. X es coseno de teta sobre y, que es seno de teta. Ahora bien, tenemos coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado. Y cotangente es coseno sobre seno. Por lo tanto, coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado será la misma cotangente, pero elevada al cuadrado. Ahora tenemos igual. Y tenemos 1 sobre seno al cuadrado. Entonces ya sabemos que seno en las razones trigonométricas de nuestro análisis es y. Entonces, si dirigimos nuestra atención hacia la cosecante, tenemos que el radio es 1 sobre y, que es seno. Entonces, concluimos que 1 sobre seno será cosecante. Y como en nuestro análisis está elevado al cuadrado, significa que 1 sobre seno al cuadrado será cosecante al cuadrado de teta. Y con esto ya hemos encontrado la segunda identidad trigonométrica pitagórica. Para hallar la tercera, haremos lo mismo que con la segunda, solamente que ahora vamos a dividir todo entre coseno al cuadrado. Es decir, que tendremos seno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado más coseno al cuadrado sobre coseno al cuadrado es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de teta. Nótese que ahora estamos dividiendo toda la primera identidad entre coseno al cuadrado. En el primer fraccionario tenemos seno sobre coseno. Y ya vimos que seno sobre coseno es tangente. Y como ambas funciones están al cuadrado, esto significa de que tendremos tangente al cuadrado de teta más, ahora el segundo fraccionario tiene coseno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. Esta división es igual a 1. Es igual a, ahora tenemos 1 sobre coseno al cuadrado. Si dirigimos nuestra atención nuevamente a las razones trigonométricas, específicamente a la secante, caemos en cuenta que si radio es 1 y x, sabiendo que es coseno, significa que tendremos que secante es 1 sobre coseno de teta. Como en nuestro análisis está elevado al cuadrado del coseno, entonces 1 sobre coseno al cuadrado será igual a secante al cuadrado de teta. Y de esta forma hemos encontrado la tercera identidad trigonométrica pitagórica. Ahora vamos a disponernos a escribir aquellas que se denominan cocientes. Aquellas identidades trigonométricas que se denominan cocientes serán las que se expresen como el cociente de dos funciones trigonométricas. Por lo tanto, les estoy señalando aquí que ya las tenemos escritas. Ellas son la tangente y la cotangente. Por lo tanto, podemos escribir que la cuarta identidad trigonométrica básica o fundamental, que es la primer cociente, será tangente de teta, que es seno de teta sobre coseno de teta. Y la quinta
será la cotangente. Entonces tenemos que cotangente de teta será igual a coseno de teta sobre seno de teta. Y solamente nos resta escribir aquellas que se denominan recíprocas. Entonces, hagámoslo de una vez. Recíprocas. Bien, las recíprocas, como su nombre lo dice, serán aquellas que van a escribir como una fracción en donde el numerador es igual a 1. Entonces, aprovechando que tenemos acá estas razones trigonométricas, vamos a tener en cuenta ese análisis que acabamos de hacer. Seno tiene como recíproco la cosecante. Por lo tanto, diremos que la sexta identidad trigonométrica básica será seno de teta es igual a 1 sobre cosecante de teta. La séptima será coseno de teta 1 sobre, entonces, ¿cuál es el recíproco del coseno? Es secante, entonces será 1 sobre secante de teta. La octava la voy a escribir un poco más hacia la izquierda, el espacio se está acabando. Entonces, recíproco de la tangente, entonces tendremos que la tangente tiene como recíproco 1 sobre cotangente. Y ahora nos faltan las otras tres, las cuales sí vamos a analizar aquí. Cosecante es 1 sobre y. ¿Quién es y? Seno. Ese lo hemos analizado ahora en las pitagóricas. Secante, radio 1 sobre x, que es coseno, o sea, 1 sobre coseno. Entonces, continuando acá, podemos escribir que la novena identidad trigonométrica básica, la cuarta recíproca, será cosecante de teta es igual a 1 sobre seno de teta. La décima será secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta. Y la última, la sexta identidad recíproca, será con la cotangente. Entonces tenemos que cotangente de teta será igual a 1 sobre tangente. Aquí casi no se ve, pero cotangente es 1 sobre tangente. Y de esta forma ya hemos escrito la totalidad de identidades trigonométricas básicas, aquellas que se denominan pitagóricas, cocientes y recíprocas. Ten en cuenta que en la descripción dejaré un enlace de una lista de reproducción en donde, aparte de este video, encontrarás muchos ejemplos de cómo se demuestran identidades trigonométricas empleando estas identidades fundamentales. Espero que has comprendido muy bien esta explicación, la compartas con tus compañeros y nos veremos en un siguiente video. Chao.